Listo. Bueno, entonces, antes de arrancar, pues ustedes saben que siempre me gusta que pongamos en contexto pues qué se hizo la vez pasada. Entonces, bueno, la vez pasada se hizo, hablamos de dos cosas nuevas. Una fue el manejo de cadenas de caracteres en Python o el manejo de strings. Entonces, si recuerdan, pues lo que hicimos fue simplemente pues definir unas cadenas de caracteres simples y miramos qué se podía hacer con ellas. Entonces las cadenas de caracteres, en las cadenas de caracteres pues los elementos se indexan, las letras se indexan como si fueran elementos de listas, si lo recuerdan. Entonces si llamamos el nombre de la lista y entre corchetes 0, 1, 2, él nos da la letra que corresponde a esa posición. Entonces con las cadenas de caracteres podemos hacer operaciones también, entonces pasar toda mayúscula, partir, sacar solamente un pedazo, pasar, reemplazar un pedazo por otro, juntar varias palabras, o sea, juntar varias cadenas de caracteres y volver una sola cadena de caracteres. También miramos una estructura de datos muy chévere pues, que tiene Python, que se llaman los diccionarios. Son estructuras de datos que su principal característica es que los valores que yo guarde ahí no están asociados a una posición, sino a una clave, a una palabra clave. Entonces la palabra clave hace que mi dato no se pierda y que yo pueda acceder a él siempre por esa palabra clave. Entonces no tengo que estar pendiente pues, de la posición. Hicimos entonces un ejemplo que combinaba todo, que era un programa que hacía una traducción a código Morse de un mensaje que yo le entraba pues en español en este caso o en inglés. Entonces él me entregaba la transcripción o la traducción de lo que yo le ingresé a código Morse. Entonces hicimos uso de todo eso, hicimos uso de diccionarios, de cadenas de caracteres y al final le pusimos un detalle pues chévere que fue un sonido para un punto y un sonido para una línea. Entonces eso puso pues el programa digamos bonito. Eso fue lo que hicimos. Hoy entonces les voy a mostrar otro ejemplo, pero yo creo que este sí se los voy más a presentar que esto no va a ser una construcción conjunta, sino que les voy a mostrar cómo se hace y les voy a explicar el código de un ejemplo que les traje. Pero entonces para eso tenemos que arrancar primero otra vez con la explicación de dos cositas que no son muy complejas pues ni muy largas. Simplemente las necesitamos para que se entienda bien el ejemplo que vamos a mirar. Listo, entonces es posible que hoy tampoco se nos vayan las 2 horas, es posible que acabemos antes, en función pues cómo se vaya dando, cómo se vaya desarrollando la clase. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla, voy a poner por aquí la pantalla, también yo quito esto por acá, listo. Listo, ahí la estoy compartiendo, me avisan si la ven, si se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar aquí en un notebook a introducir lo que se necesita nuevo, lo que necesitamos. Entonces vamos a hacerlo aquí en un notebook, sí, lo llenamos y después pasamos a lo otro. Y después les digo qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces vamos a discutir algo que se llama funciones en Python. Funciones en Python. Listo. Entonces, ¿qué es una función? Entonces yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando nosotros vamos y definimos una lista, por ejemplo, una lista de números, tiene 3 números, 10, 200, 5. Y a continuación decimos imprimir longitud de A, length de A. Entonces esto lo que hace es que nos cuenta cuántos elementos tiene A y nos imprime un número entero con ese número de elementos. Este tiene 3 elementos, entonces nos imprime un 3. Y ya con ese 3 podemos hacer cosas, pues podemos definir un ciclo, un condicional, lo que nosotros queramos. Entonces ya con eso podemos empezar a trabajar. Entonces hay varias cosas aquí que son funciones realmente.
que nosotros nunca las hemos visto como tal, pero hoy las vamos a empezar a ver como funciones. Una es la función print y otra es la función len. Entonces la función len me cuenta elementos y la función print me imprime cosas en la pantalla. Entonces, muy seguramente, pues este len no es una cosa que traiga, pues que el computador traiga, pues digamos, por omisión, sino que el len es una cosa, es un segmento de un pedazo de código, pues, que alguien escribió y que le puso ese nombre len, y que lo que hace es contar unos elementos uno por uno y darme el número de elementos que tiene cierto arreglo, cierta lista, cierta cadena de caracteres, bueno. Pero entonces eso es un segmento de código. Lo que pasa es que como se usa tanto, entonces alguien lo programó y le puso ese nombre, len, y entonces ya todo el mundo lo puede usar, todo el que use Python lo puede usar, y con él puede calcular longitudes de cosas. Print también. Entonces, como es tan necesario ir mirando valores de variables y imprimir resultados finales, entonces hay una función que se llama print. Entonces Python está compuesto de un montón de funciones útiles. Entonces normalmente, digamos, un lenguaje de programación que no tenga muchas cosas, entonces puede tener, digamos, ciclos condicionales y ya. Y el resto de cosas las tiene que programar la gente. Python ya trae muchísimo material programado, o sea, muchas funciones. Entonces yo puedo sacar seno, coseno, puedo pasar palabras a mayúscula, bueno, puedo hacer una infinidad de cosas porque las personas ya programaron esas funciones. Entonces ahora vamos a aprender a programar esas funciones nosotros. Entonces, como a veces necesitamos porciones de código que vamos a utilizar muchas veces, entonces es conveniente crear funciones personalizadas y usarlas muchas veces en vez de repetir el código miles de veces. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer aquí inicialmente una función. Entonces pongámosle aquí un encabezado. Entonces función para calcular el área de un triángulo. Entonces vamos a hacer una función que calcule el área de un triángulo. Entonces a esa función le van a entrar la base y la altura del triángulo y yo voy a volver el área. Pues que es muy sencillo, es simplemente base por altura sobre 2. Pero entonces la vamos a hacer así. Entonces digamos que, ¿cómo haríamos nosotros si queremos calcular el área de 10 triángulos y de esos triángulos conocemos su base y su altura? Entonces vamos haciendo triángulo por triángulo, base por altura sobre 2, base por altura sobre 2. En este caso es un cálculo sencillo, pero a veces será un cálculo mucho más complejo, pues puede que no sea el área de un triángulo, sino una integral numérica o unas gráficas, cualquier cosa, pero el hecho es que son cálculos que se van a repetir mucho en el problema que uno quiera resolver. Entonces, en un triángulo uno tiene una base, pongámoslo en este caso 1, una altura, que en este caso, pongámosle cualquier cosa, 5, y entonces el área de ese triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Listo. Entonces, voy aquí a imprimir área. Listo. Entonces 2.5 me da esa área. 5 por 1 sobre 2. Entonces yo tengo 100 triángulos y los 100 triángulos tienen bases diferentes, pues entonces, y alturas diferentes, pues. Entonces nosotros tenemos que escribir 100 veces la operación, pues, base por altura sobre 2. Obviamente una opción sería guardar la base y la altura, por ejemplo, en listas, ir recorriendo las listas, ir calculando las áreas, pero bueno, vamos a introducir el tema de las funciones. Entonces, ¿cómo lo hago yo con una función en Python? Entonces hay una cosa aquí, hay una palabra clave. Entonces, así como para un ciclo está la palabra for, para un condicional está la palabra while, para una función está la palabra def, como definir. Entonces def, pues aquí se le pone el nombre, función, área. Entonces ahí def, va la palabra def. Después va un nombre, que es como yo quiero llamar mi función. Si vamos al análogo de len, entonces
el que lo programó, la que lo programó, puso len y entre paréntesis unas entradas. ¿Qué le entra a esa función? ¿Cuáles son los insumos de esa función? Entonces, como yo en este caso voy a calcular el área de un triángulo, mis insumos tienen que ser la base y la altura de ese triángulo. Tienen que ser son los insumos. Cierro paréntesis y pongo dos puntos. Entonces, es la sintaxis de definición de una función. Def, nombre, y entre paréntesis las entradas de la función, los insumos de la función. Bueno, aquí van las operaciones. Entonces aquí si se necesita un bloque de código pues con unas operaciones extensas, entonces ahí pueden haber ciclos, condicionales, gráficas, todo lo que hemos visto siempre, todo. Entonces ahí van las operaciones. Aquí va una muy sencilla que es el cálculo del área. Base por altura sobre 2. Listo. Entonces ahí yo puedo ver todos los cálculos que quiera. Entonces digamos que a ese cálculo, a ese triángulo le voy a calcular el área, el perímetro, el baricentro, todo lo que ustedes quieran que se le puede calcular a un triángulo. Y al final, bueno, todo tiene que ir indentado, así como en la sintaxis de todas las estructuras de control de Python. Asimismo es esta definición de funciones. Listo, entonces ahí pueden ir las líneas de código que yo quiera, decenas de líneas de código si necesito, y al final tengo que retornar lo que interesa que la función devuelva. Porque, por ejemplo, puede que una función tenga que hacer muchos cálculos intermedios, pero esos no son relevantes. Yo solo quiero devolver un resultado final. Entonces utilizo la palabra clave return, o retornar. Entonces retornar área. Entonces lo que él entiende es, de todos los cálculos que dicen, retorno del área. En este caso solamente se calculó el área, pero bueno, a veces se calcularán muchas más cosas. Entonces listo, entonces ahí yo defino la función área. Entonces se llama función área, así se llama. Si se corre esta función y todo está bien, no debería pasar nada. ¿Por qué? Porque yo simplemente dije, vea, aquí hay una función que se llama función área, le entra la base, le entra la altura y devuelve el área. Y Python dijo, listo. Ahí las tengo guardadas, ya tengo cómo hacer los cálculos. Pero yo nunca hice uso de la función hasta ahora, solamente la definí. Entonces, repito, la sintaxis, def, el nombre, las entradas, dos puntos, bloque de operaciones indentado y luego la palabra return con lo que yo quiero que esa función devuelva. Así se define una función, así de sencillo. Listo. Entonces ya está guardada, yo ya la puedo usar. Entonces esta es una función que en este momento se puede usar así como la función len, tal cual. Entonces yo llamo len de una lista, él me vuelve un número. Si yo en este momento llamo funcionaria y le meto dos números entre paréntesis, Python ya los va a coger, va a hacer operaciones con ellos y me va a devolver lo que yo requiero que me devuelva. Entonces voy a poner aquí print. Bueno, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer más bien a igual a funcionaria y voy a calcular el área de un triángulo que tenga base 2 y altura 10. Y a continuación voy a imprimir A, print A. Listo. Entonces me dio 10. Entonces, ¿cuál fue el flujo de datos de mi programa? Llame la funcionaria, porque ya tenía que estar definida. Entonces, función-área. Entre paréntesis le puse lo que ella exige, lo que la función exige, que en este caso es una base y una altura, 2 y 10. Y ella me devuelve un cálculo que consiste en la base por la altura sobre 2 y me devuelve ese valor. ¿Listo? Entonces eso es lo que me devuelve esa función. Si yo no hubiera hecho esto con antelación, o sea, def, funcionaria, todo eso, yo no pude haber llamado esta función así en la siguiente línea de código. Entonces tuvo que haber sido definida antes de yo llamarla. Bueno, esta función solo acepta esos dos números, a lo que yo le metí. Si yo le meto tres números, por ejemplo, un 50 acá, entonces Python me dice, no, hay algo mal. La funcionaria toma solamente dos argumentos, pero usted le entregó tres. Entonces hay algo chueco para que revise. ¿Listo?
Entonces estas funciones responden a lo mismo que hemos hecho siempre, y si uno las usa mal, pues Python no va a saber qué hacer con eso. Entonces así se define una función, así se usa. No es muy complejo pues la definición de esas funciones. A todos les funcionó ese bloquecito de código. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo van? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Felipe. Mira que ahí te dice que, bueno, como que no le metiste lo que era. Sí. Pero vos arriba pusiste base y altura. ¿Por qué no te sale, o sea, los nombres con los que vos le diste haber puesto? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué no sale base y altura? No, pues realmente este error este type error, lo único que dice es, lo único que habla es del número de argumentos de la función, o sea, el que él esperaba y el que yo le entré, pero no me da no me da los nombres. Y no se puede como, por ejemplo, para que el usuario sepa qué es lo que la función necesita. Pues porque nosotros acá sabemos que vos le tenés que meter una base y una altura porque lo estamos viendo. Pero si yo estoy por allá abajo ya en el código y llamo la función, no hay como una forma para saber qué es lo que le tengo que meter. Hay una manera, o sea, a la función yo le puedo poner unos comentarios, y entonces ya cuando la vaya a llamar más abajo, se va a salir una ventana emergente, pues depende del editor que utilice, como una ventanita que me sugiere qué es lo que yo le tengo que meter. Pero, pero no paga que le pongamos eso por ahora, porque ensuciamos un poquito la explicación. Pero se puede, pues Felipe, se puede. Listo. Listo, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien de pronto lo hizo y no le funcionó, o todos vamos bien? Cuéntenme cómo van. Yo voy bien. Listo, Felipe, gracias. Bien, profe. Listo, pues muchachos, muchas gracias. Bueno, entonces fíjense que la definición de una función no tiene mayor misterio, pues. Entonces simplemente se define, se le pone el nombre y se le ponen las entradas. Y se le pone a que ella retorne pues lo que va a devolver. Entonces, precauciones que hay que tener. Una es entrarle a la función el número de parámetros que necesita y en el orden que necesita. Entonces, si ella, por ejemplo, digamos que que esta función era mucho más compleja y en la primera posición toma un número, en la segunda toma una lista y en la tercera toma una cadena de caracteres, por decir algo, porque con ella hacía cosas. Entonces, cuando yo la llame para usarla, tengo que entrar las cosas exactamente en ese mismo orden. Entonces yo no le puedo entrar de primera a la lista y de segundo el número, porque no va a saber qué hacer. Entonces la tengo que entrar tal cual, en orden y en número. Entonces esa precaución hay que tenerla. Otra precaución es que los nombres de las funciones no pueden tener espacio. Entonces yo le pongo aquí función área con espacio, él él no me va a lograr definir esa función. Vean que aquí dice que hay sintaxis inválida y me dice de una vez aquí dónde está la sintaxis inválida. Entonces tiene esa restricción el nombre. Bueno, aparte de eso, pues no puede tener tildes, no puede tener ñes, porque esto es basado pues en los caracteres del idioma inglés. Bueno, ¿qué más? Se retorna lo que uno quiera, o sea, uno puede retornar acá tantas cosas como quiera, separadas por coma. Entonces yo, si tengo aquí más variables, las separo por coma y sigo metiendo variables acá, separadas por coma. Y cuando llame la función, simplemente las vuelvo a separar por coma. Entonces aquí, si en caso de que la función tuviese más argumentos de salida, entonces van separados por coma también, así. Listo. Bueno, entonces eso en cuanto a la definición de funciones en Python. Entonces, ¿por qué son útiles? Porque cuando hay porciones de código que son muy repetitivas, entonces yo programo una vez el código, lo programo general, que coja cosas y las multiplique o lo que sea, y ya después hago uso de la función muchas veces, sin necesidad de repetir el código. Entonces, ese es el aspecto funcional que tiene una función, el aspecto práctico.
La otra ventaja de una función es el orden de un programa. Entonces yo separo todo por funcioncitas pequeñas, unas porciones no muy largas de código. Entonces voy a poder recorrer fácilmente el programa. Voy a poder encontrar errores fácilmente porque Python me dice en qué función hubo errores, entonces yo voy allá directamente. No tengo que navegar en un mar de letras, pues que sea un programa de muchas líneas de código. Entonces eso es lo que son las funciones en Python. No es pues no es muy complejo que digamos, pero sí es muy útil. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo van? Bien, muy bien. Bueno, listo, gracias. Bueno, entonces, eso era por un lado lo que necesitábamos. Como les digo, esto va apuntando a algo que les quiero mostrar, pues que a mí me parece chévere, así como lo del código Morse. Lo otro que necesitamos es aprender a utilizar, o bueno, más bien aprendemos a utilizar ahorita, pero tenemos que instalar una librería de Python. Entonces, puede que Anaconda la haya traído, pero no estoy muy seguro. Yo la tengo porque yo la instalé, pero no sé si ustedes la tengan. La librería se llama Pandas, como el oso. Entonces, ensayen porfa ahí en sus computadores a escribir import pandas. Entonces pónganlo así, import pandas, así como tal cual como lo estoy poniendo yo, y corren esa celda. Si no le sale nada, si le sale un numerito, quiere decir que todo está bien, que ustedes efectivamente tienen pandas instalado en el computador. Si no lo tienen instalado, entonces tenemos que instalarlo. Entonces primero miremos si alguno no lo tiene, para ver si procedemos a explicar la instalación. Entonces miren porfa, a ver, y si a alguien le sale que pandas no está definido, entonces de una me dicen, y lo hacemos. Profe, uno sabe que no está cuando el corchete aparece vacío. No, primero hay que correrlo. Primero hay que correrlo. Y si sale un mensaje, un error en rojo es porque no está. Y si sale un numerito es porque sí está. Ok. Dale, entonces dale play a ver qué sale, dale correr. Me sale un asterisco. Ah, bueno, espérate un momentico. Y ya él ahorita debe reaccionar. ¿Alguien más ya intentó? Para que me cuenten qué le salió. Sí, profe, no me sale nada. Como que está Bueno, cargando o sea, bien. está bien. ¿Será que está? Bueno, esperemos a ver. Si sale un asterisco hay que esperar. Pero es raro pues que se demore tanto para importar esa librería. Pero entonces si aparece un asterisco, esperen. Y si le sale un número, cuando le salga un número es porque todo está bien instalado. Si le sale un error es porque no está instalado. Entonces ya después miramos cómo instalarlo. Moan, Michelle, Ricardo, ya les salió algo o no? Sí, profe, ya. Pues, Sí, ya tengo el número. Ya. Ah, bueno, o sea, está instalado, está bien. Sí, está instalada. Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues el resto, si quieren, me cuentan a ver qué les salió, pero entonces, si no, yo asumo que está bien la cosa, listo. Entonces, bueno, igual voy a explicar cómo se instala para que quede aquí grabado por si alguien ve luego el video. Pero entonces yo asumo que el resto también está bien, pues de los que estamos aquí en el curso. Entonces voy a mostrar cómo se instala en caso de que alguien no lo tenga, para después para cuando revisen este video. Entonces va uno aquí a la pestaña de inicio de su computador, en este caso es en Windows, pero en Mac pues está el análogo pues, de buscar aplicaciones. Entonces pone uno Anaconda Prompt. Bueno, pone Anaconda y ahí se le sugiere esta opción Anaconda Prompt. Entonces es una terminal de Anaconda, una consola de Anaconda. Entonces se abre, aquí me abre en la otra ventana, la voy a pasar para acá, hacer zoom, que se vea más grande. No se puede, así, listo.
Entonces aquí se pone esta línea, este comando, se pone pip, que es el instalador de cosas de Python, install pandas. Entonces así se instala cualquier paquete que no esté actualmente en Python. Entonces digamos que uno necesita utilizar cualquier cosa rara que vea por ahí en internet o en un foro que utilizan y uno intenta utilizarlo y no funciona. Entonces uno tiene que venir a hacer esto, pip install pandas. Cuando uno instala una librería, siempre se instala en la última versión estable que haya en el repositorio donde guarden esa librería. Todas están por ahí guardadas en internet, en algún lado. Cuando uno hace esto, él la descarga y la instala y la pone para uno utilizar. La deja pues disponible. Pero a veces las librerías, o no a veces, pues muchas veces las librerías cambian mucho entre versión y versión. Entonces cuando uno utiliza un programa, cuando uno hace su programa con una versión de una librería y eso va y lo utiliza en otro computador a los varios años, pues tampoco es que cambien pues de una semana para otra. Pero si a los varios años va y hace uso de su programa en otro computador que tiene otras versiones de librerías, es posible que no le funcione el programa a uno. ¿Por qué? Porque la librería cambió. Entonces cambió en algún formato, cambió en algún número, cambió en el número de argumentos de entrada, cualquier cosa. Entonces tiene uno que estar muy pendiente de eso. Entonces, el ejemplo que yo les voy a mostrar dentro de un rato funciona bajo Pandas, la versión 1.1.4. Entonces es bueno que instalen esa versión, los que no tengan nada instalado. Entonces, ¿cómo se le dice a esto que instale una versión específica? Se le pone después del nombre doble igual y después la versión que uno quiere instalar. Entonces yo le voy a poner doble igual 1.1.4. Cuando le doy enter, pues en mi caso él no debería hacer nada. Bueno, bueno, listo. Entonces me dijo que, bueno, yo ya tenía instalado el 1. Yo seguramente miré mal, sí, era el 1.1.3 el que había que usar. Entonces yo tenía el 1.1.3, por error instalé el 1.1.4, pero ahí está. Esperemos que también me funcione con lo que tengo. Pero bueno, así se instala eso. La que tenemos que instalar es la 1.1.3. Entonces yo la voy a volver a hacer aquí. Listo, en este caso me dijo que no instaló nada porque ya lo tengo instalado. Entonces dice que el requerimiento ya está satisfecho. Listo, ahí se instala. Entonces si alguien no lo tiene, recuerde. pip install pandas doble igual 1.1.3. Así se hace. Bueno. Entonces sigamos. Listo, entonces, ¿qué hace esa librería pandas? Esa librería lo que me permite es poder yo entrar datos en Python desde archivos externos. Entonces los archivos externos pueden ser archivos de texto, archivos con formato CSV, que yo no sé si los han visto, pues que desde Excel se pueden producir, o archivos de Excel directamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una base de datos de personas en Excel, entonces yo con el uso de pandas puedo ir y traerme todos esos nombres de Excel y leerlos ahí, y dejarlos ahí guardados pues para empezar a utilizar números que traje desde Excel. Entonces así se hace, con Panda se hace. Entonces miremos un ejemplito muy sencillo. Yo voy a abrir aquí Excel, voy a abrir aquí, voy a hacer zoom y voy a poner aquí, por ejemplo, dato 1, dato 2, y voy a poner aquí unos números, 1.8, 2.6, aquí 3.0, bueno, 3, 5.82, a ver, cualquier cosa. Lo voy a guardar simplemente para mostrarles pues cómo se utiliza esa librería. Lo voy a guardar en la carpeta donde yo tengo todo, por ejemplo. Lo voy a dejar por aquí para que ustedes vean si lo quieren reproducir. Ya lo guardé. Y lo voy a importar con pandas para que ustedes vean cómo se importa. Entonces se utiliza así la librería pandas. Ahí está el archivo que voy a leer y ya voy a mostrar cómo se lee. Entonces voy a poner pandas.read Excel.
Así de sencillo. Read Excel. Y ahí voy a poner el nombre del archivo. Entonces el nombre del archivo, si no está en esa carpeta, pues tiene que ir la ruta con slash hasta la carpeta donde está guardado el archivo. Como yo tengo, bueno, este notebook yo no lo he guardado en ninguna parte. Ahora yo lo voy a archivo guardar como primero. Y le voy a dar notebook 6. Esta es la sesión 6. Listo. Entonces en esta carpeta, que la carpeta mía se llama curso programación, está el ejemplo y está el notebook, pues desde donde voy a utilizar el archivo. Les pido que me disculpen un tris que debo hacer algo en 30 segundos y ya vuelvo. Listo. Listo, ya volví. Bueno, entonces, yo tengo el archivo en la misma carpeta del notebook. Entonces ahí voy a darle que ese es el archivo que yo quiero abrir. Entonces le doy ejemplo.xslx. Vamos a ver si da así. Esa es la manera más simple. Pues quiero mirar a ver si da así antes de ponerle más argumentos. Yo corro esto hacia acá. Eso. Correr. No, ¿qué me dijo? Uy, qué error tan grande el que me sacó. Bueno, que no existe el archivo ejemplo.xlsx. Puse la extensión mal, ¿ok? Esa extensión de Excel yo no me la aprendo. XLSX. Así puse esto al revés. Puse la L y la S trocadas. Correr. Listo. Entonces ahí lo leyó. Ahí lo leyó y miren que exactamente los mismos números que yo tengo acá. Entonces son dato 1, dato 2, 1.8. Bueno, esos números están aquí leídos. Incluso me los presenta en formato de tabla. Vean pues que lo hace automático, lo hace todo eso. Entonces por eso es que es chévere el uso de esas librerías, que tienen muchas cosas ya hechas, entonces uno las usa y ya. Si yo cambio algún dato acá, entonces ya voy a quitar este punto 8 y 1.8 y pongo el 500 para que se note. Entonces lo guardo y lo vuelvo a correr y miren que ahí aparece el 500. Sí, Jessica, voy a preguntar algo. Pero que si es que no me quiere correr, me aparece ese error. Bueno, entonces lo primero es fijarse si el archivo del notebook, o sea, el archivo .ipynb está en la misma carpeta del archivo de Excel. Entonces, en mi caso, aquí están, ejemplo y NV6. Eso es lo primero, ¿listo? Entonces, Ya voy a mirar, profe, dame un segundo. Listo, dale. Entonces, para todos, eso es lo primero. Y si no, hay que poner la ruta completa. O si no, pues lo más fácil es coger ese archivo y llevarlo y ponerlo en la misma carpeta y ya, para no complicarse uno. ¿Alguien ya lo hizo, lo logró hacer y le salió esto mismo o cómo van? Listo, profe, gracias, ya me aparece. Listo, Jessica. Profe, yo dónde sé, es que no sé dónde me está guardando cuál es la carpeta del notebook. Pues sí, lo más fácil pues era aquí ir y archivo guardar como y guardarlo en una carpeta que vos sepas ahí. Ok, lo puedo poner cualquiera. Sí, en cualquiera, pues digamos que lo recomendable sería tener todo en una misma parte, pero sí, en cualquiera y donde tengas el archivo de Excel también. Ah, bueno. Le pego ahí el directorio pues del... Eso, dale. Yo no sé si te recuerdan, pues algo a lo que nos enfrentamos el primer día, era que cuando esta ruta tenía espacios, Jupyter pone problema. Entonces, con eso hay que poner cuidado, eso todavía sigue pues vigente, eso no puede tener espacios. Entonces, a veces eso da muchos problemas
con el nombre de usuario que uno le pone al computador. Por ejemplo, uno le pone, en mi caso, Camilo Valencia, al usuario. Como ese usuario tiene un espacio, esto a veces pone problema. Entonces hay que tenerlo pues presente. Bueno, ¿cómo van? ¿Alguien ya logró sacar esa tabla también? Sí, ya. Sí, listo, gracias. Ricardo, ¿cómo va? Para copiar, Profes, pues, no, para copiar ahí la ruta. Es que no he podido. Bueno, voy a hacer un ejemplo. Voy a suponer, entonces yo aquí tengo en esta carpeta, voy a crear una carpeta. En la carpeta donde tengo guardado el notebook voy a poner una carpeta que tenga por nombre carpeta. Así de sencillo, carpeta. Y voy a pasar para allá el archivo de Excel. Entonces lo voy a arrastrar y lo voy a meter en esa carpeta. Bueno, como lo tengo abierto, él no me deja. Lo voy a cerrar. Listo. Entonces ya el archivo no está ahí adentro. Pues no está en la misma carpeta. Entonces lo voy a correr y si todo está bien, me debería salir un error. En este caso me debería salir un error si todo está bien. Listo. Entonces salió un error. ¿Por qué? Porque lo tengo en otra carpeta. Entonces la carpeta se pone, como yo le puse carpeta a esa carpeta, pues qué nombre tan imaginativo. Carpeta, slash, ejemplo. Entonces le pone así. Entonces la ruta, sea como sea que venga, y separados por slash. Entonces se le va poniendo así y así va navegando uno hasta la carpeta donde está todo. Entonces si le doy ahí ya otra vez la vuelve a encontrar. Entonces hay varios atajos pues digamos con estas cosas. Por ejemplo, si está en la carpeta inmediatamente anterior, entonces uno pone aquí 2 puntos, cosas así. Pero eso no es relevante pues ahora, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y si está en una carpeta muy rara, o sea, si no es como en la carpeta del lado, cerquita, sino por allá en la porra, entonces debe uno poner la ruta completica. Y la ruta completica la encuentra, en el caso de Windows, la encuentra aquí arriba en el explorador. Entonces cuando uno abre los archivos, donde uno le da a nueva carpeta, bueno, lo que sea, aquí arriba, por donde uno le va dando clic a veces para navegar en esas carpetas, si uno le da clic a la derecha donde ya terminaron todos los nombres, le aparece la ruta completa. Entonces esa ruta es la que uno debe poner ahí en Jupyter. Sí. Profe, es que yo no sé, pero yo nunca le he podido como cambiar el nombre cuando creo como pues un nuevo documento donde voy a trabajar en Python, ¿sí? Pues en el Sí, notebook. Jupyter, No, sí. pues, y yo creo que sí, profe, yo creo que es por lo que no tengo así como guión bajo, sino que tengo espacios. Entonces, por eso yo creo que no me deja darle nombre al documento que estoy creando, ¿cierto? En ese momento. Sí, Pero, profe, seguramente tiene que ser por le eso. estoy queriendo como, le quiero cambiar el nombre y no me deja, o sea, me dice que tengo como un documento abierto y ya todo lo cerré. Y mira Espéreme, que... ¿puedo compartir pantalla un momentico, profe? Sí, dale, claro. Porfa, es que tengo como esa duda y por eso no le... Mira, profe, mira que yo le voy a cambiar el nombre y no me deja. Curso PEN, por ejemplo, y mire que no me deja, me aparece esta ventana. Listo, y dale cancelar, miremos algo. Listo, y métete a esa carpeta. Listo. Y nada de eso lo tenés abierto, el de Excel. Ah, profe, mira que no tengo, hasta cerré Python y todo, o sea, todo lo cerré. Pues hasta el programa lo cerré, todo lo cerré. Y el archivo que creaste es ¿cuál? Ese que dice ahí sin título 4. Sí, ese fue el Sí. último. Yo no le he podido dar nombre a esto y creo que me acabo de dar cuenta que es por lo mismo, profe, porque como tengo espacios, no me deja guardarlo, la carpeta donde lo estoy guardando. Sí, seguramente es por eso. Es por eso, profe, sí. ¿Se acuerda que yo le había comentado ese inconveniente que yo tenía la vez pasada que no me dejaba agregarle un nombre? Yo creo que Sí, es por eso, profe, no me había fijado, pero no sí, me deja no. cambiarle el nombre. Entonces no, yo creo que o sea, por hoy lo más fácil es seguir así con esos nombres locos. Y Ah, ya bueno.
cuando reinicies el computador, cualquier día que lo vuelvas que lo apagues y lo vuelvas a prender, le cambias el nombre ahí mismo antes de abrir cualquier archivo. Listo. Y Ah, listo, ya con eso debería dejar. listo, profe. Perfecto, muchas Listo. gracias. Listo, dale. Entonces voy a volver yo aquí a compartir. Listo. ¿Alguien más tiene algún inconveniente o ya todos lograron que Python les lea ese archivo de Excel? Bueno, entonces otra vez, como yo siempre les digo, si no Profe, tengo respuestas, ¿cómo? no sé qué Bueno, está pasando, la verdad. No he podido organizar bien. Le doy el directorio para que me lo guarde, pero me cambias el nombre del archivo a ese, el nombre el del not. directorio. En el notebook, sí. Bueno, y con con todo eso hay que tener mucho cuidado, pues, porque si uno tiene un solo notebook y lo ejecuta, pues realmente no tiene mucha importancia, pero cuando uno está interactuando con archivos externos, imprimiendo cosas, ahí sí es importante que la ruta esté bien cuadrada, pues. No, hágale, profe, yo lo voy siguiendo así. Si algo al final le pregunto cómo de pronto lo puedo solucionar. Listo, dale. Bueno, entonces, listo. Entonces, esas son las dos cosas que necesitamos. Necesitamos saber qué es una función en Python, simplemente eso. Y saber utilizar pandas. Pero saber utilizar, pues, así, en el aspecto más básico, que es leer una hojita de Excel. Panda sirve para más cosas. Sirve para leer cosas CSV, para leer cosas de bases de datos, de colecciones de datos que tienen por ahí disponibles. Entonces sirve para todo eso, pero en este caso lo vamos a utilizar para eso, no más. Para hacer uso, pues, hacer ese uso básico. Bueno, aquí hay una cosa importante. A ver, yo vuelvo a abrir por aquí el archivo. Lo tenía por aquí guardado adentro. Hay una cosa importante que es que se me perdió el notebook. Lo aquí. Es el encabezado que tienen las columnas en Excel. Entonces vean que los encabezados con los que quedó guardada la colección de datos que acabo de leer son unos nombres pues raros, unos nombres genéricos que dice sin nombre 1, sin nombre 2, sin nombre 0. Lo que necesitamos es que, en este caso, que los nombres vengan dados por estas columnas dato 1, dato 2. Porque después de pronto quiero hacer unos gráficos con eso, lo que sea, entonces necesito tener control sobre los encabezados. Entonces en este momento Python o Panda lo que está haciendo es que coge el dato que esté en la fila 1 y así bautiza las columnas de datos. Entonces vean que como en la fila 1 no hay nada, entonces él le pone sin nombre a todo. Entonces nosotros necesitamos que los encabezados los lea desde la fila 2. Entonces eso se lo cuadramos aquí. Entonces le ponemos header igual a 1. Entonces lo que le estamos diciendo ahí es que no coja todo desde la primera fila, sino desde la segunda. Esto empieza a contar desde 0, acuérdense. Entonces para él la primera fila es la 0. Entonces la segunda fila es la 1. Entonces se le pone así y ya con eso él saca los encabezados, dato 1, dato 2. Entonces vean que ya los datos, dato 1 y dato 2 los puso como encabezados. Y si yo quiero guardar eso y acceder a esos valores más adelante, porque los necesito pues para hacer cálculos, entonces los guardo en una variable, por ejemplo, llame datos, bueno, más bien, pongámosle así datos igual a pandas, otra vez, entonces eso me queda guardado en datos. Entonces imprimo aquí datos, print, datos. Entonces ya él me imprime lo mismo, ya sin formato pues tan bonito, pero ahí están los números guardados. Y si quiero acceder a las diferentes columnas que tiene el archivo que yo guardé, entonces imprimo datos y llamo las columnas como si fueran valores de un diccionario. Entonces aquí pongo dato 1, entonces ese dato 1 es simplemente la clave
de estos datos 503, él lee toda la columna, pues la guarda en esa clave. Entonces vean que guardo el 500 y guardo el 3. Y si yo quiero acceder a esos 500 o 3 por separado, entonces ya accedo como si estuviera accediendo a una lista. Entonces 503 y sí. Dale, Profe, de un escucho. segundo. Sí. No, yo creo que ya vi el error. Gracias. Sí. Bueno, listo, dale, perfecto. Entonces, para llamar un grupo de datos de ese archivo de Excel, lo llamo como si fuera la llave de un diccionario. Y si quiero acceder a números distintos dentro de esa colección de datos que ya extraje de esa columna, entonces los indexo como si estuviera llamando elementos de una lista. Entonces elemento 0, elemento 1 y así sucesivamente. Entonces el elemento 1 es el 3. Profe, ¿Cómo? creo que aún tengo el error. No sé qué me está pasando. Es que yo vi que pusiste datos 1 y datos 2. Sí. Cierto. A verme, pero no me aparece. Pero entonces, bueno, si si querés nos compartís pantalla y miramos ya en el notebook directamente a ver qué es lo que te sale. ¿Listo? ¿Me podrías mostrar? Sí, listo, ya voy. Listo, dale. Mira. Bueno, entonces, pero entonces ahí lo que pasó es que no tenés pandas, o sea que de entrada hay que, bueno, espérate a ver. Párate en la celda 6, ahí donde dice import pandas y ejecutarla nuevamente. Eso, y espera un momentico, eso, dale otra vez, entonces dale ahí, corre eso de abajo. Correr. Listo, ya ido bien. Pero no me aparece datos 1 y 2. No sé, mira cómo yo lo tengo. Bueno, ahí lo que pasó fue que yo copié eso en la fila 2 y vos lo copiaste en la 1. Entonces entonces el encabezado tuyo empieza en 0. Entonces vos le tenés que poner header igual a 0 y ya él te va a sacar todo normal. Listo, profe, perfecto. Listo, dale. Bueno, entonces ahora vuelvo yo. Listo, entonces así se maneja, así se hace un uso, digamos, básico de pandas. Así se accede a datos que están guardados originalmente en Excel. Entonces ya no tenemos que ingresar todo por pantalla. Entonces así como cuando queremos meter los datos de un parque de diversiones o lo del código Morse, bueno, lo que sea, ya no hay que ponerlo directamente en Python. O sea, ya existe esta otra posibilidad. Obviamente a veces será mejor ponerlo directamente en Python, pero a veces se necesitará algo que lea un volumen de datos mucho más grande de un solo tirón, porque uno no tiene tiempo de empezar a copiar pues archivos en números en un archivo de Python sabiendo que uno ya los tiene en un archivo de Excel. Entonces uno puede así optimizar los procesos. Y claro, para uno tener grandes volúmenes de datos que entró a mano, pues Excel es muy útil porque uno puede estructurar todo ahí, hacer tablitas, poner colores, nombres y después ya en Python los lee y los procesa pues como uno necesite. Bueno, entonces, eso eran las dos cosas que necesitábamos. Necesitábamos funciones y pandas. Ya está listo. Entonces ahora sí vamos a mirar el ejemplo que les quería mostrar. Son dos archivitos que tienen que bajar de la parte de files de Teams. Entonces les voy a mostrar dónde. Entonces aquí en el equipo, en Teams, aquí en la parte de files o archivos, dice hoja de eventos.xlsx, entonces es un archivo de Excel y un archivo de Python que se llama python2outlook.py. Entonces se llama así. Entonces bajen los dos archivos, guárdenlos en la carpeta donde estén trabajando y cuando los tengan descargados me dicen.
y les digo qué hay que hacer con ellos. Entonces recuerden, para que eso funcione, los dos archivos tienen que estar en la misma carpeta. Idealmente en la carpeta que... Idealmente todo lo de este curso debería estar en una sola carpeta para que no se pierda de vista. Encontrarlo fácil cada que uno necesite localizarlo. Descárguenlos y me cuentan cuando ya los tengan ahí. Es hoja-eventos y ¿cuál otro? Y python2outlook.py. Listo, profe. Entonces les voy a dejar, es el de Excel, pues porque solamente hay uno, y este que hay aquí, bueno, y los dos que hay chuleados ahí en la pantalla. Esos dos son los que hay que descargar. Bueno, entonces, cuando los descarguen, pues porque la descarga no va a demorar mucho porque son muy livianos. Cuando los descarguen, entonces vamos a abrir el de Python, pero lo vamos a abrir, hasta ahora nunca hemos hecho ningún programa en algo que no sea Jupyter. Hoy vamos a utilizar Spider. Entonces yo aquí tengo Spider abierto y les voy a mostrar, lo tengo abierto y lo tengo abierto con el programa que les mandé. Entonces abren Spider, entonces lo pueden abrir de dos formas. Uno puede ser poniendo aquí Anaconda Navigator, que así es como lo habíamos hecho. Se les abre Anaconda con todo lo que él tiene y después abren Spider, le dan ahí Launch. O lo otro es poner aquí simplemente directamente, pues poner aquí Spider directamente y ya. Ustedes ponen Spider, le dan clic y él les debe abrir un entorno así. Y posteriormente desde ahí le dan archivo, abrir o aquí en la carpeta que abre y escogen el archivo python2outlook.py, que fue el que les puse ahí en Teams, y se les debería abrir exactamente esto. Entonces váyanlo haciendo y me cuentan si les surge algún inconveniente. Por ejemplo, Ricardo, ya ahí te debería dar normal, pues si vos descargas los dos archivos y te abre, ya él te debería funcionar normal a pesar de que no lograste pues hacer el ejercicio anterior. No, ya logré, profe. Casi no encuentro esa carpeta. Era la ruta con lo que estaba poniendo. Si la ponía toda la ruta, me tiraba error. Pero si tiraba solo el último pedacito, sí la recibí. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces váyanlo haciendo y me cuentan a medida que lo vayan teniendo, para yo saber que al menos pues que ya va bien la cosa. Abrimos nada más el... Sí, ahora en el archivo de Python yo Listo. les digo que hace eso. Entonces me cuentan porfa cuando alguno ya lo tenga abierto, cuando ya tenga ahí Spider en pantalla, porque se demora, pues la primera vez que uno lo necesita abrir, él se demora un rato mostrando el simbolito de la culebra. A mí ya me abrió, profe, y ya abrí el documento. Listo, perfecto. A mí también. Listo. A mí también, profe. Ah, bueno, ya estamos entonces todos. Listo, entonces, a ver, entonces yo le hago un poquito de zoom a esto, para que se logre ver pues desde la pantalla de ustedes, se vean estas letricas. Bueno, entonces, les recuerdo que es Spider, pues porque esto lo hablamos la primera vez, pero eso ya además que se olvidó. Entonces, Spider es un ambiente integrado de desarrollo, así se llama, por las siglas en inglés de IDE, así se les dice pues a todas estas cosas. Entonces tiene, así como Jupyter, que tiene Python ahí, que uno puede interactuar con él, tiene texto enriquecido. Esto tiene otras cosas, tiene otras ventajas. Tiene aquí a la izquierda un editor de texto donde yo puedo escribir mis programas, entonces los escribo así en un archivo o en varios. Por ejemplo, vean que yo aquí tengo varios archivos abiertos de programitas que yo he ido haciendo. Entonces los tengo ahí abiertos y de cada archivo corresponde a un programa. Bueno, entonces aquí se puede copiar el código y él lo formatea con colores bonitos para uno tener como una idea pues espacial del código ahí de cómo está,
incluso le pone a uno errores. Por ejemplo, digamos que yo pongo por aquí print X. Entonces vean que él saca una X al lado izquierdo, que él, digamos, bueno, no voy a poner print X, voy a poner print A, más bien. Entonces me saca una X al lado izquierdo y yo hoy me paro y me dice el nombre A no está definido. Entonces el Spider tiene esa ventaja, pues me ayuda como a organizar el código, y si yo voy teniendo errores a medida que escribo el código, no es necesario esperar hasta la ejecución para darse cuenta de esos errores. Él va informando de esas cosas, él va como revisando el código constantemente y le va diciendo a uno cosas. Por ejemplo, si yo pongo un if, si A mayor que 0, como aquí A no está definido, bueno, no, en este caso detectó la sintaxis inválida. Entonces, como yo no puse los dos puntos, entonces él me dice, hay una sintaxis inválida. Entonces, para eso ayuda Spider. Es una ayuda grande a la hora de programar, porque el editor de texto, primero, pone todo en colores, y segundo, me ayuda a revisar el código. Entonces, es como un asistente pues muy chévere a la hora de programar, el editor. A la derecha, en la parte de abajo, está la terminal. Entonces es equivalente a esos corchetes que ustedes vean en Jupyter, pero entonces adicionalmente yo aquí es una terminal que se está ejecutando o que está en ejecución, y entonces yo puedo ahí hacer cálculos. Por ejemplo, yo quiero hacer cálculos rápidos, 2 más 6, pues cualquier cosa. Entonces él inmediatamente hace esos cálculos, o pongo por aquí A igual a 8, entonces después quiero hacer un cálculo con A, entonces A más 5, cualquier cosa. Entonces él me permite hacer ahí cálculos rápidamente, la terminal. Y fuera de eso es lo que muestra todos los resultados que arroje Python como tal. Entonces si yo quiero imprimir unas letras o imprimir unos gráficos, ellos salen aquí en la terminal. Esta parte de arriba se llama, es como tiene una variedad de cosas, pues digamos la que uno más utiliza es este explorador de variables. Entonces cuando uno ejecuta un programa o mete variables aquí en la terminal, esas van quedando guardadas. Entonces vean que yo guardé por aquí A igual a 5, aquí arriba aparece A y 5, aquí aparece guardada. Aquí no le puedo hacer zoom lastimosamente, pero ojalá desde ahí lo logren ver. Entonces A es un entero que tiene tamaño 1 y tiene valor 5. Entonces si yo ya reescribo A como una lista que tiene 2 números, entonces ya la reescribe inmediatamente y arriba la pone. Entonces es una lista que tiene tamaño 2 y estos son los valores. Entonces esto me permite llevar un control sobre el programa, pues mirar más o menos qué he definido, qué tengo, como para uno no perderse. Entonces vean que en síntesis no es que tenga nada raro, pues como que tenga funcionalidades o que tenga herramientas muy poderosas, pero sí es un asistente útil. Bueno, entonces eso es Spider. Ahora vamos al programa que yo les mandé. Entonces, ¿qué hace este programa? Este programa lee un archivo de Excel que está compuesto por esto, ya lo voy a mostrar. Ese es el archivo de Excel que yo les mostré, que les mandé. Entonces tiene 3 columnas, una columna de fecha, una de hora y una de evento. Entonces, esto puede ser una recopilación de la agenda de una persona, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, miércoles 10 de marzo de 2021, a las 14 horas, a las 2 p.m., una reunión. Este miércoles, el de esta semana. El jueves hay una evaluación a las 10 de la mañana y el viernes a las 7 de la noche hay una comida. Entonces estas cosas son la agenda de una persona puesta en Excel. Entonces este programa lo que hace es coger esos datos de Excel. Eso ya lo hicimos ahorita en el notebook. Les hace ciertas cosas que ahorita vamos a mirar qué es, y las agrega al calendario de Outlook de una persona. Entonces, lo que tienen que tener, lastimosamente, pues para poderlo ensayar, es Outlook en el computador. Si ustedes no tienen una cuenta de Outlook logueada en el computador, entonces esto no les va a funcionar. Entonces yo tengo aquí mi correo de Outlook. Entonces por aquí está el correo, en todo lo que aparece ahí en Outlook. Yo no sé si ustedes lo utilizan, pero tienen que tener la aplicación Outlook de escritorio para poder utilizar el programa. Si no la tienen, no se preocupen. No vale la pena que instalen Outlook solamente para poder ejecutar este ejemplo. Es bonito, pues porque digamos es una interacción muy chévere entre 3 programas,
entre dos programas pues mediante Python. Entonces Python coge datos de Excel, los procesa y los mete a Outlook. Entonces él permite pues hacer eso. Pero si no lo tienen, no lo instalen, no lo instalen solamente para esto. Es un gasto pues de espacio innecesario. ¿Alguien lo tiene o no? ¿Alguien tiene Outlook ahí en su computador de escritorio? Sí. No, Sí, profe. no. No, yo tampoco. Bueno, además de Lin, ¿alguien tiene Outlook instalado o no? Sí, profe, Igual, yo también lo profe, pero tengo. no con cuenta. Metido. Bueno, listo. Bueno, al menos dos personas, pero bueno, está bien. Vamos a mirar qué hace esto. Si ustedes no lo logran instalar, si ustedes no lo logran ejecutar en su computador, no importa mucho, pues realmente. Esto es más para mostrarles, es para mostrarles qué puede hacer uno mediante la programación. O sea, que no solamente se queda uno en sacar números pues en un ciclo, sino que uno puede automatizar lo que sea. Uno puede automatizar lo que sea. Entonces vamos con el ejemplo. Bueno, Lina dice, pueden asociarlo al correo de David, pues realmente esa era como la idea, que ustedes tuvieran el correo de David logueado pues en el Outlook del computador. Entonces mi cuenta de David, yo la tengo aquí vinculada al Outlook. Pero entonces, pues sí, seguramente no mucha gente lo Pero, descarga y lo vincula pues. profe, entonces, Sí. ¿qué hacemos las personas que no tienen Outlook descargado? No sé si no te escuché. No, pues lastimosamente si no lo tienen instalado, vean el ejemplo, o sea, véanlo funcionar, pero no lo van a poder ejecutar en sus máquinas. Ujú. Listo. Y si lo tienen instalado, Pero, pues asocienlo, asocienlo al correo de David de una vez, pues si quieren, pues para que puedan ejecutar esto. ¿Cómo, Jessica, ibas a decir algo? no, entonces no, solamente voy a mirar el ejemplo, porque en este caso Listo, no puedo. dale. Listo, No, si profe. no, pues, no les justifica, pues si no son usuarios normales de Outlook, no les justifica que lo hagan, pues porque no vale la pena. Bueno, entonces les voy a ir mostrando paso a paso en el programa cómo es el flujo de datos, o sea, qué muestra esto en los diversos pasos pues que va haciendo. Entonces voy a poner aquí, vamos a ver cómo reparto esta pantalla. Este es el archivo que tiene los eventos guardados. Entonces, ¿qué tiene este archivo? Tiene aquí arriba, yo pongo el nombre del archivo que quiero leer y pongo el nombre de la hoja que quiero leer, porque puede que el archivo tenga varias hojas, entonces este archivo tiene una hoja que se llama sheet 1 y entonces con eso le doy la información. Bueno, aquí hay una función que lo que hace es crear un evento de Outlook. Entonces, esas citaciones que le mandan a uno, las que le mandan por Teams, las que le mandan por Outlook a una reunión que uno le da a aceptar, se pueden crear desde Python y se crean así. Entonces se crean con esto, que simplemente esto abre una aplicación de Outlook. Este 1 es el identificador de un ítem de calendario. Esto me dice cuál es la hora y fecha del evento, cuál es el asunto, cuál es la duración, lugar, bueno, todas esas cosas. Si envía recordatorios, esto envía un correo antes de envía un recordatorio un minuto antes de empezar y esto invita gente. Entonces, por ejemplo, aquí me estoy invitando, pues ese es mi correo de David Sebalenbeit. Entonces ahí estoy poniendo yo como de invitado, pero uno podrá poner ahí, si se va a reunir con más gente, pues uno pone más gente ahí. Pues obviamente uno no va a hacer esto para hacer una reunión para estudiar para un examen o para hacer un trabajo en grupo, pues uno hace esto porque lo necesita hacer muchas veces. Pero entonces así se hace desde el computador. Entonces lo único que tiene que quedar ahí como en la mente es que esta función add event o adicionar evento le entran dos cosas, una fecha y una hora y un asunto para el evento que uno
el evento que uno va a crear. Listo, entonces aquí lo que hace el programa a nivel lógico es leer el archivo de Excel, tomar datos de ese archivo de Excel, fechas, horas y eventos, y después para cada uno de esos eventos, entonces vean que esto es lo de siempre, para i en rango, la longitud de fechas, o sea, para el número de fechas que haya acá, que en este caso son 3, entonces lea la fecha temporal, lea la hora temporal, lea el evento, forme una cadena de caracteres, que es lo que tiene que tener esa cadena, esa función addEvent, y aquí llame la función addEvent y adicionala, pues sí, pongan en el calendario. Entonces así es como funciona. Vamos ahora mirando qué tiene cada cosa de esas y ahorita lo vemos en acción. Entonces aquí voy a imprimir params, para que miren qué tiene. Aquí, bueno, entonces digamos que voy a poner ahí que imprima varias cosas para que nosotros vamos mirando cómo se ejecuta el programa. Entonces, por ejemplo, por aquí que imprima una línea punteada para que ustedes vean qué va teniendo cada cosa. Y por aquí que imprima inicio. Que inicio es la variable que está aquí en este caso guardando todo, y que después de inicio que imprima una línea punteada, por ejemplo. Listo. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Voy a ejecutar el programa. Y el programa, entonces, si todo está funcionando bien, él me debería coger mi Outlook y poner el miércoles 10 de marzo a las 2 de la tarde un evento que llame reunión. Jueves 11 de marzo a las 10 de la mañana otro que llame evaluación. Y viernes 12 de marzo a las 7 de la noche uno que llame comida. Entonces voy a poner aquí Spider en la media pantalla y Outlook en la otra media. Entonces ahí se ve el calendario y aquí tiene esto miércoles, jueves y viernes. Entonces aquí están miércoles, jueves y viernes. Entonces vamos a ejecutar el programa a ver qué pasa. Entonces lo ejecuto. Y vean que aquí aparecieron tres eventos nuevos. Entonces eso crea unos eventos, invita a la gente, se hace lo necesario y los crea de una vez en Outlook y los pone ahí. Entonces, ¿qué tiene pues de atractivo este ejemplo, como lo veo yo? Que enlaza tres programas, enlaza Python, enlaza Excel y enlaza Outlook. Entonces eso muestra que pues, yo puedo enlazar realmente lo que quiera, no es que lo que yo pueda hacer en Python lo pueda hacer ahí ya, sino que yo puedo tomar datos de otros lados, crear eventos en Outlook, incluso crear luego archivos de Excel, crear PDFs. Entonces yo puedo hacer realmente lo que quiera en Python. Yo puedo manipular el computador como yo quiera desde una terminal, desde unos cuantos comandos. Entonces no importa que no lo puedan correr, no importa que no se entienda muy bien qué es lo que dice ahí, ya tendrán tiempo para mirar y para hurgarlo si es que así lo quieren. Pero lo que importa es que vean eso, o sea, que vean la capacidad de lo útil que puede llegar a ser esto en caso de que uno necesite hacer esto muchas veces. Entonces pongan, por ejemplo, que una persona necesita enviar 50 citas diarias porque trabaja en eso, o sea, porque trabaja citando gente para cosas. Entonces a esa persona le sirve mucho un programa que haga esto. ¿Por qué? Porque pone todas las citas ahí en Excel, eso sí se hace de uno pone citas como un berraco, después corre el programa y eso le abre 50 citaciones de Outlook, manda los correos a todos los interesados y ya pues esas personas ya les aparecerán en sus calendarios, pues. Por ejemplo, cuando a uno le llega ese montón de spam de correos de gimnasios, pues, o de lo que sea, o de que compre un plan de celular, o de que le van a aprobar un crédito en un banco, o sea, lo que sea, todo eso no lo hace una persona. O sea, ninguna persona se va a sentar a reenviar correos y a copiar ahí qué es lo que tienen que hacer. Entonces eso seguramente coge un texto desde una plantilla, coge una lista de correos que ha ido recopilando, entonces cada que uno se mete por ahí a mirar la hora o a mirar un partido en internet, lo que sea, y mete el correo, uno regala
su correo. Y esas compañías recopilan esa información, la venden, y por eso es que le llega a uno ese spam, porque se lo meten a una lista de correos de un computador y al final le llegan a uno un montón de cosas de esas. Entonces, por ejemplo, aquí en esta línea, voy a poner esto ya grande, donde dice recipients.add, no sé qué, y aquí está mi correo, ahí yo puedo poner el número de correos que quiera. Y si yo quiero, por ejemplo, este identificador 1 es para una citación de Outlook, pero el identificador 0 es, por ejemplo, para un correo, el 2 es para, no sé para qué será, pero el 0 es para un correo. Entonces yo puedo ahí crear un correo. Entonces yo ya estaría en la capacidad, si yo meto eso en un for que recorra 1.000.000 de correos o los correos que yo necesite, estoy en la capacidad de mandar 1.000 o 1.000.000 de correos electrónicos si es que necesito, sin necesidad de abrir Outlook ni de necesidad de redactar nada. O sea, yo pongo eso en un ciclo y mande correos a lo loco. Y se demoró 1 hora mandándolos, listo, pero mandó 1.000 correos. Yo no tuve que hacer nada. Y ya las 1.000 personas tienen la información o tienen el spam que yo les quise mandar, pero entonces vean que con programación se puede hacer todo. O sea, todo lo que sea repetitivo en la vida se puede programar, incluso mandar un correo. Entonces, eso era lo que les quería mostrar con este ejemplo. Los que tienen Outlook en el computador vinculado a alguna cuenta, ¿lo pudieron ejecutar o no? Sí, profe, a mí me corrió. Sí, listo, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, ya yéndonos al detalle del programa, entonces aquí imprimí params, que es como le puse pues a ese archivo que se leyó desde Excel. Aquí en archivo puedo poner directamente el nombre del archivo o pongo la variable archivo que ya tengo todo guardado arriba, pues ya tengo el nombre guardado arriba. Aquí el nombre de la hoja que tiene la información y el encabezado, que eso ya lo vimos, la fila desde donde arrancan a contar las filas. Cuando imprimo params, entonces me imprime esto. Entonces me imprime una estructura de datos que se lo llaman pandas data frame, pero realmente se puede utilizar como un diccionario. Entonces, aquí estoy sacando las fechas, que es de params, lo que está asignado a la palabra clave fecha. En otras palabras, es lo que está aquí debajo de la palabra fecha. Entonces, en este caso, 2021-03-10, 2021-03-11 y 12. Entonces, en Excel todo tendrá que estar configurado con los formatos que corresponde. Pues, estas celdas están en formato de fecha y estas de la derecha están en formato de hora. No son pues números así sueltos. Bueno, y los eventos son cadenas de caracteres que me recuerdan pues algo de lo que tiene que ver el evento. Entonces voy a imprimir aquí como estos, eso es lo chévere finalmente de Spider, las variables quedan guardadas. Entonces voy a imprimir fechas para que ustedes miren qué hay ahí. Entonces en fechas hay unas fechas y en eventos, listo, están reunión, evaluación y comida. Listo. Entonces, cada fecha está relacionada con una hora y un evento. Entonces, son tres listas, que es lo que siempre hemos manejado. Entonces, aquí, ¿qué se está haciendo? Se está recorriendo esas listas. Entonces, lo estoy haciendo con i, porque necesito llamar ese índice varias veces. Entonces, una fecha temporal, que es la posición i de fechas, lo mismo con la hora y con el evento. Hora temporal y evento temporal, que corresponden a la posición i de la lista. Después creo una cadena de caracteres, que es el formato que le tengo que meter a esa creación de evento de Outlook. Entonces vean que aquí los estoy imprimiendo. Entonces aquí lo que dice es 2021-3-10 espacio 14 2.0 2.0. ¿Eso qué es? 10 de marzo de 2021 a las 14 horas. Entonces, ese es el formato en el que yo le tengo que meter la fecha y la hora de las cosas a Outlook. Fecha separada por guión, así sabe el que es la fecha. Espacio, ahí sabe que voy a separar fecha de hora. Y hora separada por 2 puntos. Entonces, ese es el formato. Cuando es guión entiende que es fecha, cuando es 2 puntos entiende que es hora. Entonces, para construir la cadena de caracteres, lo que yo hice acá fue a la fecha temporal le saqué el año, el mes y el día con estos
con estos métodos se llaman, simplemente .year saca el año, .month saca el mes y .day saca el día. Como tenían que ir unidos por guiones, entonces le pegué unos guiones intermedios. Entonces vean que utilizamos el más, lo que utilizamos la vez pasada para pegar nombres y apellidos y no sé qué. Aquí estamos utilizando para pegar el año con el mes, con el día. Entonces eso me coge la fecha, me la separa. ¿Por qué la separé? Porque esa fecha desde Excel vi que traía hora, pero traía a las 12 de la noche. Entonces esa hora no me interesa. Entonces lo que hice fue coger la fecha solita, la moví, pues la manipulé, después le pegué un espacio vacío, que es un carácter, pues, comilla, espacio, comilla, eso le pega un espacio, y después le pegué la hora. Entonces, ¿por qué tuve que convertir esto lo tuve que convertir a palabra o a string con el comando str? Así como yo convierto una palabra a número con float, también puedo convertir un número a palabra con el comando str. Entonces, a esta función addEvent tiene que entrar una fecha y una hora, pero como palabra, o sea, como cadena de caracteres. O sea, que todo esto que estoy aquí resaltando, vamos a ver si esto le puede hacer zoom. Ah, no, no se puede. Entonces, todo esto que estoy resaltando es una cadena de caracteres. O sea, esos son puros caracteres pegados ahí. Tienen guión, tienen espacio, pero esos son caracteres. Si yo le pregunto aquí por el tipo de variable, él me va a decir class str, porque es un carácter o un string. Listo. Entonces ya con esto, con este inicio y con el asunto, entonces yo puedo crear el evento. Entonces ya tengo el inicio, que son cada una de estas fechas. Y el asunto es el evento temporal que viene de la lista ahí y se la ingreso simplemente a esta función adicionar evento. Entonces voy y miro que tiene el adicionar evento y vean todo lo que tiene. O sea, abrí una aplicación de Outlook, todo lo que les dije ahorita. Entonces vean que aquí es muy conveniente tener una función que adicione un evento, porque este segmento de código está muy largo, todo hace una sola cosa, o sea, todo eso crea un evento y le pone invitados y mandar un correo antes, pero vean que es mucha información. Entonces yo más bien lo pongo en una función y aquí lo llamo y lo que es útil para mí queda reducido a una porción de código muy pequeña. Miren que si yo borro todo esto que es informativo, que lo acabo de poner, el código queda pequeño. Entonces estas 15 líneas de código son las que hacen todo eso. Entonces queda pues bien resumido. Listo, entonces, ¿cómo lo ven? ¿Tienen alguna pregunta? O no entienden alguna parte del código, pero al menos de la lógica, pues de la lógica de cómo está escrito. Porque esto de arriba, si después buscar documentación sobre este Win3.com, que es la librería que se utilizó para eso. Pero el resto de la lógica, quisiera saber si hay alguna pregunta, si tienen algún comentario. Profe, una pregunta, pero con lo de arriba. Me imagino que también Sí, Felipe. existe para Gmail, pues no es solo con Outlook. Sí, para todo existe, o sea, para cualquier usuario de correo, incluso para Teams, para lo que sea existe, para el correo de Yahoo. Entonces todos tienen una manera de abrirse acá. Este Win32.com tiene todo eso, una manera de enlazar por terminal a todos esos servidores. Yo tengo una pregunta, Sí. pero uno pues que desconoce como tanto de eso, uno cómo puede buscar eso en internet, o sea, uno que pone como que lo oriente. Pues cuando yo hice esto, yo empecé de la nada y yo puse así, o sea, yo puse cómo enlazar Python y Outlook, así de sencillo. En inglés, pues yo puse y digamos que ahí me fui yendo y vi que existía esta librería Win32.com. Pero entonces digamos que si uno tiene una idea y uno la pone en internet, muy seguramente alguien ya habrá encontrado por ahí. Entonces, por ejemplo, miren, how to link Python on Outlook. Entonces ya por ahí uno se va yendo. Entonces, por ejemplo, yo aquí, entonces abrí un foro. Este Stack Overflow tiene muchas discusiones muy útiles pues para uno. Entonces vean que ya por aquí aparece Win32.com.client y eso.
Entonces ya uno, ya como que se va yendo uno por ahí buscando, y ya por ahí va como viendo la solución. Pero en sí, de esa librería Win32.com, encuentra una documentación pues muy completa. Entonces vean, por ejemplo, hablamos por acá. Entonces, Win32.com, entonces ya hay mucha documentación al respecto, pero entonces sí, o sea, en síntesis es como poner una idea en internet, a ver qué, y muy seguramente ya alguien habrá hecho algo al respecto, pues eso es lo bueno de programar en Python, que es una comunidad como muy activa y muy amplia, entonces así va uno averiguando eso. Listo. Listo, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de pronto? ¿O Tal vez cómo? si yo quisiera Sí. mandar un correo, pues pues en qué partecita del código te pondría o estaría adicionado. Se cambia aquí esto, se cambia por otra cosa, pero digamos que uno tiene una estructura para cada cosa. Entonces esta estructura es para crear citaciones. Entonces ya tendría uno que hacer una estructurita para mandar correos. Pero entonces se debe cambiar acá. O sea, este 1 se cambia por un 0. Y entonces ya queda convertido en un correo. Pero entonces lo que podemos hacer es que para que esto sea más chévere para todos, porque yo creo que Gmail sí, más que todos tenemos cuenta, porque ya todo el mundo tiene pues o Android o iPhone, y al menos los que tengan Android pues sí seguramente tienen cuenta de Gmail. Entonces lo que podemos hacer es traer dentro de 8 días un ejemplo exactamente el mismo, pero con Gmail. Puede ser podemos escribir un programa pues que no a mucha gente le va a agradar, pero podemos escribir un programa que mande spam. Entonces ponemos una lista de correos, o sea, 1000 correos, y mandamos spam, para que ustedes vean cómo lo podemos hacer, listo. Pero entonces si quieren lo hacemos desde Gmail, para que sea más asequible para todos. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta de esto? ¿Cómo lo ven? No, profe, interesante. Hay que meterse pues a hacer cositas. Listo. ¿A alguien de los que sí tenía Outlook ahí instalado y vinculado no le funcionó? ¿O a todos está bien? ¿A todos les funcionó? Yo voy a... Bueno. Yo voy a cancelar estas reuniones supuestamente que tengo aquí. Bueno, incluso pues en el archivo que yo les mandé, pues yo estaba ahí como invitado, entonces si me dejaron ahí, pues entonces pues seguramente pues me aparecerán ahí cosas. Por aquí me apareció una que me mandó Ricardo Franco. Entonces, listo, entonces ahí sí, ahí me van a aparecer todas. Pero entonces, esa es la idea, listo. La idea era mostrarles pues que uno puede hacer este tipo de enlaces y que estos procesos repetitivos se dejan programar siempre, sea lo que sea de donde venga. Entonces ahí volvieron a aparecer, listo. Esa era la idea. La idea era mostrarles otra vez ese enlace, ese posible enlace pues entre Python y otras cosas. Listo, entonces eso era lo que les quería mostrar. Entonces si no tienen como más preguntas al respecto, nos vemos entonces dentro de 8 días. Listo, profe, muchas gracias. gracias. Profe, muchas gracias. Bueno, listo pues. Bueno, que estén muy bien pues. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.